Hoy vamos a hablar de la revelación profética en los evangelios. Hermanos, en los evangelios, que son 4 de los evangelios aceptados y reconocidos, aunque hay muchos más, está el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, hay otros evangelios como el evangelio de María Magdalena. Hay otros documentos que con el tiempo estos han salido a la luz y que nos muestran y nos dan a nosotros herramientas de trabajo que mucho nos ayudan para conocer exactamente estos aconteceres que son importantes para nosotros, que son básicos y que son necesarios. Hay dos pasajes que nos hablan con mucha claridad sobre la profecía bíblica en los evangelios, y Jesús generalmente, hermanos, en los evangelios, que son los 4, hablan únicamente de lo que es la segunda venida de Jesús, la segunda venida. En los evangelios no encontramos ninguna referencia sobre el arrebatamiento de la iglesia, no lo hay. Pudiéramos forzar algún pasaje, como se ha hecho en muchas ocasiones, para querer que el pasaje diga. En algunas ocasiones se ha dicho que hay ciertas cosas en los evangelios que fueron añadidos. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, que viene después de esto, hace una referencia a lo que es el arrebatamiento de la iglesia, pero eso se aplicó después. Los escritores dicen que eso no viene en los originales que se escribieron, sino que los que tradujeron agregaron esa porción, queriendo forzar que los documentos que para nosotros son muy básicos, no les llamemos sagrados, llamémosles documentos básicos para nosotros, porque ni los evangelios dicen todo, pero sin embargo sí nos dicen lo que nosotros necesitamos saber. Juan mismo dice: si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo y dijo, no cabrían los libros aquí. Él hizo muchísimas cosas que no se escribieron. Algunos documentos que hoy surgen, salen a la luz, nos dicen que Jesús contó más de 600 parábolas y nosotros solo tenemos 70. Quiere decir que no tenemos ni la mínima parte de lo que Él quiso revelarnos, quiso decirnos, pero sí quedó la esencia de lo que nosotros debemos conocer. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, encontramos cosas muy interesantes, sobre todo las 5 señales proféticas que aparecen ahí. Cuando nosotros hablamos de la profecía, en la profecía, hermanos, nosotros entendemos que es un don sobrenatural a través del cual una persona puede anunciar un acontecimiento del futuro. Eso es lo que es la profecía. Sí, para que no lo ande inventando, no inventemos el hilo negro. Ahí dice, creo que la gran mayoría ya tiene la hoja, ¿verdad? La profecía es un don sobrenatural, no es natural. Es un don sobrenatural a través de la cual una persona puede anunciar un acontecimiento del futuro. Eso es precisamente la definición de la profecía. Ahora, ¿cómo se comunicaba Dios con los profetas? Bueno, aquí les anoté yo 3 por escrito. Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. No solo los 10 mandamientos, le dio las tablas de la ley. Algunos deducen que ahí aparecen solo los 10 mandamientos, pero hay cosas que nosotros no conocemos. Acuérdese del pasaje de Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros. O sea, como dice un amigo mío, no os hagáis
O sea, no se enreden. No queramos hacer lo que no es. Las cosas reveladas son de nosotros y las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y Jesús hizo referencia a eso. Jesús se llama Jesús de Nazaret. Los seguidores de Jesús lo quisieron ver como el Mesías. Él decía: yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Por eso cuando Juan, ¿se acuerdan ustedes de ese acontecimiento? Cuando Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú al que esperamos? Jesús, ¿qué le contestó? Sí, yo soy. ¿Así le dijo? Él dijo: mire, díganle a Juan que los ciegos ven, que los paralíticos se levantan, que los muertos resuciten. Y comenzó a darle señales, y Juan lo relaciona. Y cuando se le pregunta a Juan: ¿eres tú al que esperamos?, Juan da una respuesta con mucha sinceridad y honestidad. Dice: no, yo no soy más que una voz que clama en el desierto. El que viene detrás de mí, el que viene después de mí, ese es el que bautiza con fuego. Él es el que viene a dar claridad al cumplimiento. Por eso cuando se le interroga a Jesús, él con mucha sinceridad habla de lo que él es, habla de lo que él trae, el mensaje, como el Hijo del Hombre. Ustedes y yo ya lo leímos cuando fue bautizado, que es uno de los acontecimientos básicos de la prédica nuestra, de la enseñanza nuestra, de la doctrina nuestra. Por eso nosotros nos bautizamos, porque Jesús también se bautizó cuando ya era adulto. Y la voz en el cielo le da lo que yo les digo a ustedes, la certificación divina: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el Mesías? El enviado. Pero Jesús nunca se autonombró como el Mesías, ni se autonombró el Cristo, sino que él se le da el certificado de el Hijo de Dios. Y Juan el Bautista lo presenta proféticamente, señalando al futuro, y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Dios, hermanos, se comunicaba con los profetas por escrito, a través de los ángeles. Ahí en Daniel, en el verso 21, para que la corrijan, que dice: aún estaba hablando en oración cuando, ¿quién vino? ¿Sí? Vino el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, que son las 3 de la tarde. Esa es la cita correcta. A través de los ángeles, Dios habla a través de los ángeles, y Gabriel viene precisamente a señalarle todas las cosas que habrían de ser, todas las cosas que vendrían. Dios habla también a través de los profetas, a través de visiones. Por ejemplo, ahí les doy una cita de Isaías capítulo 1, verso 1. Vamos a buscarlo y lo leemos juntos, ¿está bien? ¿Qué nos dice Isaías? Capítulo 1, ¿qué dice ahí? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. A través de visiones, y Dios le muestra a Isaías lo que habría de venir. En el capítulo 6, rápidamente, hay la visión y el llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y comienza a describir la visión.
Otras veces el profeta recibía y entraba en trance, ¿sí? Como se describe en Hechos capítulo 10. Vamos a buscar Hechos capítulo 10. Es poco lo que vamos a señalar, pero vamos a leerlo para que usted tenga la certeza. Hechos capítulo 10, les dije, versículo 10. ¿Está bien? ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que dice. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, ¿qué le sobrevino? Un éxtasis, ¿sí? Entran en trance y Dios le mostraba visiones de lo que habría de venir, de lo que él tenía que prepararse para lo que era la encomienda. Dios habla también a través de sueños. Daniel capítulo 7, verso 1. A través de sueños también Dios habla, a través de los sueños. Yo preguntaría, ¿a quién de ustedes, hermanos, Dios les ha hablado a través de sueños? ¿Sí? A través de los sueños Dios nos habla. Cuando menos una persona dijo amén, ¿verdad? Pero Dios habla a través de sueños. Si alguien tiene la cita, yo debía tenerla aquí, pero dejé mi celular allá. Daniel 7:1, ¿qué dice? Ok, ahí le dejamos. ¿Tuvo Daniel qué? Un sueño. Eso es todo. A través de sueños Dios habla. Cuando vino el ángel Gabriel en la visión de las 70 semanas de Daniel, ¿qué estaba haciendo Daniel? Estaba jugando fútbol. Estaba jugando a las cartas, a las adivinanzas, a la astrología. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Ya lo leímos. Orando. Y en la oración que estaba haciendo, intercediendo por él y por su pueblo. Cuando usted y yo llenamos esos vacíos que a veces tenemos, dice uno, bueno, ¿y por qué a mí Dios no me habla? ¿Y qué estás haciendo para que Dios te hable? ¿Qué te preocupa? Dice, pues a mí me vale, a mí me da lo mismo, o sea, entonces, ¿para qué quieres que Dios te hable? Pero cuando en nosotros hay un interés, en nosotros hay un anhelo, en nosotros hay una preocupación, en nosotros, hermanos, hay una búsqueda de respuestas de Dios. Dios siempre habla. Dios siempre nos va a revelar las cosas que necesitamos saber para poder ayudar a aquellas personas a las que usted y yo estamos interesados en ayudar. Cuando eso sucede, llenamos el espacio que Dios necesita para hablarnos palabra profética. A los profetas Dios les advertía de las consecuencias también si no obedecían la palabra de Dios. Eso era precisamente la importancia, hermanos, de que estos hombres de Dios mantuvieran esa sintonía y mantuvieran esa frecuencia, porque sin esos hombres de Dios, el mundo, hermanos, perdería la ruta, perdería su ubicación, y entonces no había voz de Dios. Cuando eso sucede, son y han sido, hermanos, los paréntesis más negros de la historia. Acuérdese que Dios habla a través del profeta Isaías. Escaseaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no había los instrumentos. En el tiempo del profeta Samuel, ustedes se han de acordar cuando Samuel fracasó en su ministerio y Elí fracasó en su ministerio, que eran los sacerdotes de Dios. ¿Por qué fracasó Elí? ¿Por qué tuvo que morir desnucado Elí? Porque ahí está la advertencia. No había palabra profética, no había palabra de Dios. Habían caído en descrédito, habían caído en grandes conflictos, y eso, hermanos, es muy peligroso para la humanidad. Nosotros como iglesia somos la única esperanza para el mundo, porque Jesús nos envió a nosotros. Las cosas que yo hice, ustedes las van a ir a hacer. Vayan y lleven el mensaje.
Vayan y hablen, yo iré con vosotros. El Señor dice, yo estaré con vosotros. ¿Cuándo? Dice, todos los días. Realmente, hermanos, como dice ahí lo que les comparto, los 4 evangelios, en los 4 evangelios, el Señor Jesús solamente tocó, hermanos, el tema de la segunda venida a la tierra. Y Él señaló algunos sucesos que se presentarían antes de ese evento tan esperado. Realmente eso es lo que nosotros podemos ver, lo que es, y esto se va a presentar después de la gran tribulación. ¿Qué es lo que va a suceder, hermanos? ¿Cuál va a ser el punto de partida de la gran tribulación? ¿Cuál es la señal que nosotros esperamos? El arrebatamiento del Hijo. No hay más. Y el arrebatamiento de la iglesia se dará cuando la iglesia esté esperando. Por eso Juan dice, ven pronto, Señor Jesús. Pero no se refiere al arrebatamiento, se refiere a la segunda venida. Porque para el judío esa es la señal. Pero para nosotros los gentiles, los que vivimos bajo la gracia, nosotros no esperamos la segunda venida. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Porque nosotros somos más que una nación. Nosotros, dice el apóstol Pedro, que somos el especial tesoro ¿de quién? ¿De quién? ¿Los oigo? De Dios. Nosotros somos el especial tesoro de Dios. Nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué fuimos adquiridos? Dice ahí, para anunciar ¿las qué? De aquel que nos llamó de las tinieblas y nos ha puesto sobre su luz. ¿Sabe a qué se refiere cuando dice que nos ha puesto sobre su luz admirable? Estamos puestos y descansando sobre el sol de justicia que es Cristo Jesús. En el libro de Apocalipsis encontramos la alabanza que recibimos nosotros de parte de Dios. ¿Sabe usted que nosotros vamos a recibir una alabanza de Dios? Y esto es extraordinario, solo por haber obedecido, solo por haber recibido, solo por haber permanecido en la gracia de Dios. Cuando se oiga el agradecimiento de Dios, que diga gracias por haber creído, gracias por haber recibido, gracias por haber permanecido. Porque, hermanos, la recompensa no es solamente para el que cree, sino para aquel que permanece. A los mensajes a las 7 iglesias, que es constante, dice precisamente eso: el que permaneciere, el que guardare hasta el final, el que perseverare, este alcanzará. Por eso es importante que nosotros perseveremos. No basta solamente con conocer, sino con guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Ahora, es muy importante, hermanos, que el Señor hizo mucho énfasis en este tema de su segunda venida a la tierra y señaló algunos sucesos que se presentarían antes de este evento tan esperado. Miren, el Señor Jesús abordó este tema. Dicen, hay un escrito, hay un documento que certifica esto, que el Señor Jesús abordó este tema el día 4 de abril del año 30 de nuestra era en el Monte de los Olivos. El Señor abordó este tema tan esperado. Pero en esta ocasión el Señor abordó y habló de 2 eventos futuros. Primero, vamos a leerlo ahí, por favor, en el Evangelio de San Mateo capítulo 24. Solo vamos a leer rápidamente. Jesús predice la destrucción del templo. Sí, ese es el primer tema que él abordó. 2 eventos nada más: la destrucción del templo y las señales antes del fin. Dice que cuando salió Jesús del templo, se acercaron, ¿quiénes ahí? Dice,
sus discípulos. ¿Y qué más? Para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, lean ustedes, de cierto os digo, ¿qué dice? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor, hermanos, en primer lugar, habló de la destrucción de Jerusalén y de la destrucción del templo. Si usted va conmigo en otro pasaje paralelo a esto, en el capítulo número 21 de San Lucas, por favor vaya a otro pasaje paralelo a esto. En el verso 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de ¿qué? De hermosas piedras y ofrendas. Dijo, ¿qué fue lo que dijo? En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esto se cumplió en el año 70 de nuestra era, cuando las legiones romanas dirigidas por el general Tito destruyeron Jerusalén por órdenes del emperador dice ahí, Vespasiano. Jerusalén fue rodeada y el templo de Jerusalén, hermanos, fue derribado, fue destruido, fue quemado. Ese era el orgullo de ellos, ese era lo que mantenía la unidad. Ustedes han de recordar porque acabamos de celebrar nuestra fiesta de independencia, ¿se acuerdan de? Y hay una celebración de la defensa del castillo de Chapultepec, que es un símbolo patrio. Los norteamericanos lo tomaron y tomar eso significaba, si lo hubieran destruido, mucha historia del país hubiese quedado desconocida para nosotros. Para el pueblo de Israel, su adoración, su identidad era precisamente el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén, hermanos, fue destruido. Ellos creían que no podría ser destruido. Fue destruido en unos cuantos meses. Habían durado más de 20 años construyendo el templo. Era majestuoso. Dice que era comparado con el templo de Salomón, que era una belleza de templo. Mas sin embargo, Jesús predice eso, anuncia eso, la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Y esto sucedió ya en esta ocasión. El segundo tema que el Señor aborda es precisamente, hermanos, es la segunda venida de Jesús, que se cumplirá ya en un futuro muy cercano. Es a lo que se le llama precisamente la primavera de una nueva era. Es a lo que se le llama la primavera de una nueva era. A eso se le llama. Pero el Señor fue muy claro, hermanos, que será después de la gran tribulación. Es decir, después de las 70 semanas de Daniel. ¿Sí? Eso es lo que será. Será después de la gran tribulación. Quiere decir que nosotros ya no estaremos aquí, porque nosotros vamos a participar ¿de qué? Del arrebatamiento. No se le debe decir rapto, se le debe decir arrebatamiento de la iglesia. Será en un abrir y cerrar de ojos. Nadie verá, solo el sentido del oído. Cuando nosotros se oiga el sonar de la trompeta de Dios, entonces oiremos y seremos levantados. Pero para eso se requiere que nosotros estemos esperando ese momento glorioso como iglesia. Después de ese arrebatamiento entra la 70 semana de Daniel, que son 7 años. Pero de ese día nadie sabe ni la hora ni el día. Solo el Padre en su soberana voluntad sabe
el momento exacto en que esto va a suceder. Pero como el Señor sabe, hermanos, que nosotros somos muy... Bueno, déjeme preguntarle a usted, ¿por qué cree que nosotros nos guiamos por señales? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Perdón? ¿Por incredulidad? ¿Por falta de fe? ¿Qué más? ¿Por qué pedimos señales? Porque tenemos dudas. ¿Qué más? ¿Por qué pedimos señales? ¿Qué señales habrá de tu venida? Mire, lea conmigo en el capítulo 21 de San Lucas, en el verso 7. Somos muy parecidos a ellos. Por eso el Señor, entendiendo nuestra dimensión de capacidad muy baja, porque de todos los seres creados en el universo, hermanos, nosotros ocupamos el último eslabón. Más para que se dé cuenta. Somos lo último. Pero fuimos diseñados de manera diferente. Eso es lo interesante. Alégrese. Nosotros no somos como los ángeles. Nosotros tenemos alma. Y el alma no es la chispa de Dios. El alma es lo que nos da el distintivo de todos los demás seres creados. Pero vamos a leer ahí. Le preguntaron diciendo, los discípulos se refiere, Maestro, ¿cuándo será esto? Segundo, ¿qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Son dos cosas. Primero, el interés de ellos. ¿Cuándo será esto? Nosotros queremos, ellos esperaban que el Señor les dijera la hora exacta, el día exacto. Y el Señor prefiere darles señales. Y cuando ellos sabían que el Señor estaba hablando en términos muy, pues lo que nosotros llamamos de una cosmovisión fuera de nuestra dimensión natural, entonces pidieron, ¿qué señales habrá? Nosotros somos muy desconfiados. Nosotros no somos capaces de creerle a Dios en su totalidad. Yo sé que puedes hacerlo. ¿Se acuerdan de aquella mujer que se llamó Marta? Yo sé que mi hermano resucitará, pero ¿cuándo va a resucitar? Dijo ella. En el día postrero. Y Jesús la vuelve a acomodar en la línea y le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted cree que ellas creyeron? No, yo creo que no creyeron. Estaban como nosotros, que no creemos. Somos iguales. Por eso ellos esperaban una prueba de esa señal. Y es entonces cuando el Señor nos da a nosotros, como les dio a ellas, una prueba de su eminencia, de su poder divino, de lo que iba a suceder después, porque nosotros hasta el tiempo de ella se creía que la muerte era el final de todo. Por eso surgió un proverbio muy popular que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Ya ven que ese texto sí se lo saben. Muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, ya se acabó. Se murió, ya se acabó todo. Y el Señor dice, no, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Fíjese que en los evangelios Jesús nunca menciona a Jehová. Búsqueme en los evangelios a ver dónde Jesús menciona a Jehová. Cuando Él se refiere a Dios, se refiere como su Padre. Esa palabra Jehová solo la mencionaron los judíos, pero Él nunca la mencionó. Eso venía en el antiguo, pero en el nuevo no aparece. Y uno se pregunta, bueno, es donde filosofía, uno hace la mentalidad de filosofar y pregunta, bueno, ¿y por qué Jesús nunca mencionó a su Padre como Jehová? Porque Él no reconoce a Jehová como su Padre. Él dice que su Padre es alguien más encima, por encima de todos los dioses. Porque Él es Dios de dioses. Y es interesante cómo el Señor
viendo la debilidad de ellos, va más allá y habla precisamente sobre ciertas cosas que son para nosotros también muy interesantes. Pero este día que ya les mencioné y que ustedes lo llevan ahí, este día el Señor les habla precisamente declarándoles que nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre en su soberana voluntad. Pero habrá una señal cósmica que anunciará esta segunda venida a la tierra. Y es ahí donde podemos ver algunas cosas interesantes cuando nosotros señalamos dónde. Mire, vaya conmigo al capítulo 21 ahí de San Lucas, verso 25. Sobre la venida del Hijo del Hombre habrá señales cósmicas. A eso se refiere. Capítulo 25. Entonces habrá señales ¿en dónde? En el sol. ¿En dónde? En la luna. ¿En dónde? En las estrellas. Y en la tierra, ¿qué habrá? Angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cuando habla de esto del bramido del mar y de las olas, ¿sabe a qué se refiere? A la gente, a nosotros, que van a estar ellos, porque habrá señales espantosas en el sol y habrá señales espantosas en las estrellas. Caerán, se moverán como nunca se han movido, porque ellas presienten la cercanía de un acontecimiento que viene, que marcará una nueva era y que a nosotros nos fue revelado, que a nosotros nos fue declarado que vendría. ¿Por qué se mueve? Porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Pero ante ese acontecimiento de Jesús de Nazaret, hermanos, que es promovido por el Padre, no es promovido por Él, es promovido por el Padre. Por eso dice, este día en que ha de suceder esto, ni yo lo sé. Y eso el Hijo. Pero ni yo, que soy el Hijo, lo sé. Porque Él es el creador de un universo al que nosotros pertenecemos. Pero el Padre es el controlador de 10 universos mucho más grandes que el nuestro. Por eso nosotros somos el último eslabón de las cosas que existen en todo el universo. Pero usted y yo fuimos creados. Por eso dicen los que saben que ese fue el enfado y el enojo de Satanás, de que Dios nos hizo diferentes, nos hizo falibles, que nosotros podemos fallar y podemos restaurar, que nosotros podemos caer y nos podemos levantar, pero los ángeles no pueden fallar, porque el día que fallan pierden todo y nosotros no. Por eso el enojo de Lucifer. ¿Por qué tan tolerante con ellos? Porque nosotros fuimos diseñados a imagen. Lucifer, o el ángel de luz, o la estrella de la mañana, como se le conoce, fue hecho por Dios y para Dios en exclusividad. Pero nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. ¿Y cuál es la gloria del Padre? ¿Sabe cuál es la gloria del Padre? El Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, en Él me deleito. Es mi Hijo amado. Y este título se lo gana porque obedeció al Padre en toda su magnitud. Agradó al Padre en toda su magnitud. Por eso Pablo descubre y escribe: ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Pedro dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Ahora, son señales cósmicas, hermanos, que anuncian la segunda venida de Cristo. Pero también dice en el verso 27, por favor vaya conmigo al verso 27. Estoy leyendo esto, no quiero leer todo el pasaje porque yo creo que ustedes ya debieron haberlo leído. Verso 27, entonces verán ¿a quién? Al Hijo del Hombre, que vendrá ¿en qué?
Fíjese, vendrá, anote bien eso por favor, dice, en una nube, con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención. Y entonces ahí precisamente es la respuesta. ¿Cuándo será esto?, le preguntaron. Ahí está la respuesta. ¿Cuándo será esto? Bueno, ahí está la respuesta. Al buen entendedor, pocas palabras. El Señor también les da algunas señales sobre la segunda venida de Cristo. Habló de terremotos, habló de hambruna, habló de guerras. El Señor Jesús habló también de la restauración de Israel como nación. Una señal. ¿Sabe cuándo fue la restauración de Israel como nación? En el año de 1945. Ahí está. Gracias, Raúl, te pedí eso. Qué bueno que lo hiciste, mijo. Ahí está. Habla precisamente de Israel cuando es restaurada como nación. Cuando la Organización de Naciones Unidas reconoce a Israel como una nación soberana. Ese es el pleito con los palestinos. Los palestinos reclaman que ellos fueron invadidos, pero ese territorio le fue dado a Israel como nación. Yo estoy dando una clase de filosofía de una manera muy superficial, no es tan profunda, pero les pregunté a los jóvenes que están ahí estudiando, los hermanitos, les dije, ¿ustedes creen que Hitler fue un exterminador o fue un hijo de Dios? Porque ya ve la noticia que nos venden a nosotros. Ciro, el gran rey Ciro, el gran emperador, Dios lo llama mi siervo Ciro, y maltrató al pueblo de Israel como no se imaginan, porque el corazón de ellos era un corazón duro, rebelde, infiel, irresponsable a los mandamientos de Dios. Yo les preguntaba, dijo, ay hermano, pues es que sí, ustedes leen la carta de cuando Dios le ordena al profeta, al rey Saúl, cuando ya lo coronan como rey. ¿Cuál fue la primera orden? ¿Cuál fue el primer trabajo que se le ordena a Saúl? Ir para cumplir el mandato de Dios. Vayan y exterminen a este pueblo, los edomitas, que es ahora Jordania, y maten a los viejos, a los ancianos, maten a los hombres, maten a las mujeres, maten a los niños, maten hasta a los animales. Eso se llama exterminio. Y dicen ellos que Jehová lo mandó. Eso, hermanos, es una crueldad, pero era la consecuencia. ¿Sí? Israel pagó cara el haber menospreciado. ¿Y dónde se cumple? Porque la palabra de Dios dice que es fiel y es que verdadera. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Dios habla en el libro de Éxodo y le dice a Moisés, escribe, profeta levantaré de en medio de vosotros, y cualquiera que no obedezca las palabras, dice Jehová, yo le pediré cuenta. Israel tuvo que pagar el precio. Después de que pagó el precio de lo que nosotros conocemos, el holocausto. Cuando usted va a Israel, espero que pronto vayamos a Israel. ¿Desde cuándo le estoy diciendo que vayamos? Vamos a ir al museo del holocausto. Ahí están las fotografías, ahí están las películas que se conservan del exterminio de Israel. Cómo, hermanos, les quitaban la piel vivo, la persona viva, los niños vivos, para quitarle su piel solo para hacer bolsas para las mujeres alemanas. Les quitaban la piel y abrían los cuerpos, hermano, para experimentar con ellos y ver cómo funciona el corazón, cómo funciona, para hacer experimentos como si fueran conejillos. Y eran miles y miles y miles. Ellos dijeron que la sangre de este caiga sobre nosotros,
sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. ¿Dios los castigó? No, ellos menospreciaron a Dios. Ahora, todo esto fue como una consecuencia, pero Jesús habló también de la restauración de Israel como nación. Y hoy Israel, hermanos, es la cabeza. Todo gira alrededor de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que todo gira en relación al pueblo de Dios, Israel? Porque Dios se lo dijo a Abraham: haré de ti una nación. Díganlo, no tengan miedo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y serán benditas todas las familias de la tierra. Toda la bendición viene de allá, pero no por Israel como nación, sino por la simiente que viene de Israel. ¿Y quién es la simiente de Israel? Jesús de Nazaret, la promesa de Dios. Dios cuidó la simiente, la fue guardando hasta el momento de su cumplimiento. Y Jesús, fiel guardián de la palabra, cumplió esto. Otra de las señales antes de la segunda venida de Cristo se refirió a la expansión del evangelio en toda la tierra. Toda la tierra. Se anunció que esto era necesario, que esto era fundamental en nosotros como creyentes. ¿Dónde está? En el verso 24 del capítulo 21 de Lucas. Esas mismas referencias las encuentra en Mateo, pero ahí mire lo que dice. En la parte final, hasta que los tiempos de los gentiles, ¿qué dice? En el verso 24 del capítulo 21 de San Lucas. ¿Sí? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. ¿Sabe que los escritores bíblicos, y hablan bien y dicen bien, porque ellos dicen lo que sienten y lo que saben, y tenemos que respetarlos? Yo no entro en discusión con ellos en lo más mínimo, porque ellos dicen lo que saben y lo que sienten, y siempre ponen a Israel como el reloj profético. Pero nosotros también entramos a ese reloj profético hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Acuérdense que la semana de Daniel se detuvo. ¿En qué semana se detuvo la semana de Daniel? ¿En la semana qué? 69. ¿Y por qué se detiene? Hasta que venga la semana 70. ¿Cuándo comienza? Hasta que se termine todo el periodo de la gracia que se refiere a esto de los gentiles. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Pablo dice: la salvación es para todos, porque en el proceso de la gracia por el sacrificio del Cordero de Dios no hay ni griego, ni gentil, ni judío, sino que todos somos redimidos, restaurados por la gracia del unigénito Hijo de Dios. Pero también el Señor, en el inciso D que ustedes tienen ahí en su hojita, también el Señor Jesús profetizó el aumento de la maldad, pero también el enfriamiento espiritual de muchos creyentes. Habrá un enfriamiento tremendo a causa de todo esto que estamos viviendo, hermanos. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Vamos ahora a Mateo, por favor, para no aburrirles con la misma lectura. Mateo 24. En el capítulo 24 lo tiene. Verso 12. Esto es una advertencia. Es una advertencia muy sencilla. Por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará.
¿Cómo estará nuestro amor si entra el termómetro de Dios en nuestra vida? ¿Cómo estará? Porque muchos en aquel día, hermana, dice que me dirán: Señor, Señor, en tu nombre éramos miembros del centro de la familia cristiana. Y el Señor les va a decir: será increíble esto, hermanos, porque entramos en el laboratorio de Dios y Dios nos va a cribar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. No todo. Ya leímos el domingo el mensaje, sí lo analizaron. ¿De qué manera? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. No solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Pero es que sí, pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es otro tema que tomaremos en su momento, pero habrá un enfriamiento espiritual de muchos creyentes. Gracias a Dios por la pandemia y por el virus, hermano. Gracias a Dios, porque ahí nos dimos cuenta quiénes eran pura apariencia, quiénes eran pura paja, quiénes eran pura cizaña. El trigo y qué crecen juntos, ¿se acuerdan? Crecen ¿qué? Juntos, se parecen tanto. A mí me sorprendió cuando yo les compartí esto, porque yo lo oí de un predicador que dijo: hasta el diablo se sabe los coritos de nosotros, y ahí está sentado a un lado de nosotros, hasta los canta igualitito, y hasta nos exige mejores instrumentos para que se oiga más bonito. El diablo canta y se sabe todos los coros, que está sentado ahí con nosotros. Porque cuando se manifiesta el poder de Dios, hermano, la presencia de Dios, vienen los dones, que es hablar en lenguas. Ya no nos gusta hablar en lenguas porque eso es muy anticuado. Pero el que habla en lenguas habla Dios, y el que habla en lenguas habla misterios. Y viene el don de discernimiento. Comienza a buscar y comienza a sacudirnos. Por eso es importante que la iglesia se mantenga avivada en el fuego del Espíritu Santo, porque vendrá la maldad y el enfriamiento espiritual de muchos creyentes. Es una señal, una sola señal. ¿Por qué cree que muchos templos se están cerrando? Yo preguntaba y pedía referencias de un templo de un gran cantante que todo el mundo conoce porque sus cantos son muy famosos. Ya se cerró. ¿Por qué? Ya no hay. Se les acabó su miscelánea, su negocito, su Liverpool. Porque el evangelio no es negocio. Algunos ingenuos dicen que es una gran empresa. Mentira, el evangelio es una causa. Y debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El Señor dijo a aquellos que le siguieron: sígueme, Mateo, sígueme. ¿Y qué dice la Escritura? Dejó todo y siguió a Jesús. Pedro, sígueme. Bueno, sí te sirvo, pero yo voy a dejar déjame organizar bien mi negocio de la venta de pescado aquí, y ya después para no estar molestándote, para no ser carga, y vamos a, no, sígueme y yo te voy a hacer pescador de hombres. Y dejándolo todo, dice. Qué vergüenza cuando nosotros queremos decirle a Dios: no, yo sí te creo, pero no te tengo confianza, mejor déjame a mí, administro yo. ¿Usted cree que Dios no podrá darnos? Nos da de más. Por eso hay mucho enfriamiento. Mira, cualquiera se cuelga el café de pastor, cualquier sinvergüenza, y entretiene a la gente, pero no tiene el llamamiento de Dios. Y eso ha traído, como dice un pastor que yo admiro mucho, dice: ya cualquiera tiene su miscelánea, cualquiera pone su tendajito ahí sin haberlos llamado. Qué tremendo está eso. Y yo siempre he dicho, yo admiro a esos que sin ser llamados están haciendo el trabajo, porque está difícil.
Yo los admiro, pero quién sabe si el de arriba los apruebe. Porque Dios, dice, es el que nos llama como ministros de fuego. Nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Eso dice la palabra. Y viene un enfriamiento, hermanos, y esta es una señal. ¿Cómo cree que estemos? ¿Será esta señal ya un cumplimiento? Estamos en una fase muy peligrosa. Otra cosa más. El Señor Jesús habló también de la aparición de falsos cristos y de qué más, y de falsos profetas. ¿Sí? Habrá falsos cristos y falsos profetas. ¿Dónde viene eso? Mire, ahí en el verso 11 del capítulo 24, si son tan amables, hermanitos. Y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y qué dice ahí? Y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Y el Señor lo dio como señal. Lo dio como señal. Una de las señales que yo les dije que era precisamente, hermanos, que este evangelio será predicado en toda la tierra. Ahí está en el verso 14. Fíjese, como una señal. Y se acerca, gracias a Dios por la tecnología de ahora. Pero ¿qué dice el verso 14? A ver, Robertín, para no confundir a Roberto, ¿no? ¿En dónde dice? Subraye bien esa palabra. No sé cómo se dice, maestra, si es un prefijo o es un antefijo o un subjetivo. A ver, digan. En, no a todo el mundo. Es en todo el mundo. No es a todo el mundo. En todo, subraye bien eso. Y hoy el evangelio está predicado, hermanos, en todo el mundo. ¿Sabe a través de qué? ¿Usted cree que el Señor Jesús no sabía que para nuestro tiempo iba a haber satélites? En todo el mundo. Este evangelio está llegando, como dice el hermano Camero. Este evangelio es para Raimundo y todo el mundo. Para que lo entienda Alfonso, y ya no les digo lo que dice. Pero ahí está, como profecía. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces subraya, entonces vendrá el fin. Habla de una nueva era, de una nueva dispensación que está fuera de nuestros límites, misteriosamente guardado por Dios. Acuérdese de Deuteronomio 29:29. No se les olvide para que no nos desfacemos nosotros. Hay cosas, porque hermanos, grandes predicadores, yo pudiera nombrar varios, pero me puedo equivocar, mejor no les digo. Anunciaron fecha y hora y lugar donde vendría Cristo ya por su iglesia. Grandes predicadores. Les voy a mencionar uno que ya no está. El hermano Gigi Ávila se atrevió, le movieron y se atrevió a dar fecha exacta en el mes de septiembre del año. Y toda la gente le creyó, cuando la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. No, es que lo sacamos por número y calculamos y sacamos y ¡pa! Aquí nadie sabe. O no entendemos eso de que nadie sabe ni el día ni la hora, sino solamente mi Padre en su suma, en su potestad, sabe. ¿Por qué? Porque eso queda como un atributo de Él. ¿Por qué cree usted? Pero ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería la respuesta? Es bien sencilla, bien sencilla. ¿Por qué? Usted lo sabe, yo sé que lo sabe. Ahorita que se lo diga, va a decir, sí, pues es que siempre son así ustedes. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan. Dios es amor. Dios es paciente. Si nosotros estuviera, ya cuando me esté apretando la piedra en el zapato, ya, que sea ahorita. Pero a Él no le aprieta la piedra en el zapato nunca. Él es paciente. Él no quiere que nadie. Por eso el día y la hora, solo Él lo sabe. Por eso decimos que a Dios sea la honra y la gloria. Amén, hermanos. Vamos a otra más en el capítulo 24, verso 3. Estando sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Fíjese, no qué señales, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos querían. El Señor da una señal que nosotros ya la estamos viviendo y a veces nos molesta. Y ahí se las anoté, por favor, Raúl. ¿Es qué? ¿Mateo qué? Marcos 13:20. ¿Sí la sacaste, hijo, ahí? Marcos 13:20. Fíjese que a mí no me gusta mucho predicar en Marcos porque, no sé, no me cae bien. Marcos 13:20, ¿verdad? Creo que es Marcos 13:20, hijo. No sé por qué, pero no me gusta, no le creo todo yo. Pero bueno, cada quien. 13:20, ¿lo tiene? Esta es otra señal. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de quienes, de los escogidos que Él escogió, acortó los días. Hoy se pasa el día, no me alcanza. No me alcanza. ¿Qué está pasando? Bueno, es que es una señal que los días serán acortados. ¿Sabe por qué? Porque el movimiento de traslación. ¿Sabe usted a qué velocidad se mueve la tierra? Ya les dije la vez pasada. ¿A qué velocidad se mueve la tierra? ¿Y lo anotaron o no lo anotaron? ¿Sí les dije o no les dije? Sí les dije, pero no lo anotaron, ¿verdad? A 100,000 kilómetros por hora. ¿Y por qué no nos caemos? Porque nosotros vamos al mismo ritmo. Pero el día que sucede el rapto, seremos arrebatados. Por eso será en un abrir y cerrar de ojos. La tierra seguirá dando. La tierra no se puede detener porque la luna y el sol, la luna permanece en el mismo sitio. Por eso la sombra es la que quieren descubrir los gringos y los rusos y los chinos y los alemanes, de saber qué hay detrás de la luna, pero no encuentran. El día que se mueva tantito la luna, esto va a ser una catástrofe. Dice que el día que el sol se mueva tantito, esto se acabará. Pero el que controla el sistema, todo, tiene todo bajo control. Esos son indicadores que nos hablan del fin. Uno de ellos es que los días serán acortados. Lo vuelve a leer usted, dice, ¿por causa de quién? De los escogidos. Por causa de nosotros. Dice que Él escogió. ¿Cómo nos escogió, hermanos? Digámoslo usted y yo. ¿Cómo fue ese seguimiento de que nosotros estamos aquí? Es voluntario, hermano. La gente dice que el infierno no existe. Sí existe, pero el infierno tiene una puerta abierta. Igual que al cielo está una puerta abierta. ¿Dónde viene la puerta abierta en el cielo en el libro de Apocalipsis? ¿En el capítulo qué? 4 exactamente. Vamos a leerlo solo para los que no saben. Después de esto, dice capítulo 4, después de esto, dice, después del mensaje a las 7 iglesias, dice, he aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí, ¿cómo era? Como de trompeta. Se refiere a esa voz que se oirá, la última trompeta de Dios hablando conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esa puerta está abierta. Esa puerta se llama Jesús. Yo soy la puerta y el que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo. Pero el infierno también tiene una puerta y está abierta. Es voluntario los que quieran ir. Es voluntario. Yo soy la puerta, dice. Y nadie viene al Padre si no es por mí.
La profecía bíblica, hermanos, en los evangelios se refiere a eso porque era la esencia de quién, de lo que ellos preguntaban los discípulos, que son judíos. Hoy se les conoce como judíos mesiánicos porque reconocen a Jesús como el Mesías, pero Jesús no es el Mesías. Jesús es más que el Mesías. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Por eso lo llevaron a la cruz, porque él se autonombraba el Hijo de Dios. Pero él no se autonombró. A él le dijeron. Juan lo vio y la voz del cielo se oyó que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oí. En el monte de la transfiguración, que fue una visión cósmica también, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo. ¿Y qué hizo Pedro, Jacobo y Juan? Cayeron y le adoraron. Ya no era cualquier profeta, porque cuando les pregunta a él, bueno, ¿y qué dice la gente? ¿Quién soy? Pues unos dicen que eres, ¿qué dijeron? Que eres Jeremías, que has reencarnado. Otros dijeron que eres Elías, que has reencarnado. Otros dicen que eres Juan el Bautista, que se acaban de cortar la cabeza y bueno, está bien que ellos digan eso, está bien, son unos ignorantes, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy? Y es cuando Pedro, el intrépido, el que no piensa, el que no razona, pero que se atrevía a decir y hacer cosas extraordinarias, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. O sea, tú eres el enviado, tú eres el mensajero, tú eres el poderoso. Que es a lo que se refiere, no como un título, sino como una causa. Y es ahí donde nosotros tenemos que ubicarnos, que Jesús es más que un Mesías o más que un enviado a Israel. Él es el unigénito Hijo de Dios que fue enviado para salvar lo que se había perdido. ¿O no lo anunciaron así los ángeles, hermana? Gabriel trajo el mensaje: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Es Cristo Jesús. Es el mensajero, es el enviado. No es el Mesías esperado por Israel. Ese vendrá mucho tiempo después. Por eso dice, cuando lo vean en la profecía de Daniel, ellos, vamos a verlo más adelante, que está más escrito más adelante, ellos verán las señales. No habla de señales. Déjeme corregir eso. La Biblia habla, ellos verán las marcas en sus manos y en sus pies. Y entonces se lamentarán. Pero para eso ya pasaron infinidad de años. Por eso nosotros debemos ser muy certeros, muy precisos, muy inteligentes en no perdernos, hermano, en no desviarnos. ¿Está bien? Pues yo ya terminé, ya sonó el teléfono, ya me indican que ya terminé. Así es de que, hermanos, esperamos que estas pláticas le sirvan a usted para que se motive. Estudie en casa, si ve un libro de profecía bíblica, búsquelo, analícelo. Los mejores libros que yo conozco son los del hermano David Yonggi Cho, que hablan de la profecía bíblica. Yo ya los leí, pero no los estoy aplicando en esto. Estoy dejándome guiar por lo que sé, por lo que he oído y por lo que dice la palabra. Pero son muy buenos los del pastor David Yonggi Cho. El otros libros proféticos también son muy interesantes, son los de Weishmani. Weishmani está adelantado a nosotros como 200 años, hermano. 200 años. ¿No han leído un libro de Weishmani? Yo tengo toda la serie, búsquenlo. Se llama Weishmani, el hombre de Dios. Yo canto un himno para darle crédito al trabajo de él. Él era un misionero chino que murió predicando el evangelio en el comunismo de Mao Zedong. Pero era un hombre intelectual que escribe en un lenguaje de 1958-1950, adelantado como 200 años a nosotros. Es increíble. Esos son los hombres de Dios. Pero la próxima plática, el próximo lunes, si Dios quiere, aquí nos vemos. El próximo lunes, ¿qué es ya? Bueno, nos vemos y vamos a hablar de la profecía bíblica en las
epístolas. Y terminamos con la profecía bíblica en el Apocalipsis. Ahí está tremendo ahí. Son cosas bien sencillas, sencillísimas, pero son básicas y son elementales. A veces cuando nos metemos en todo el laberinto nos perdemos, pero está bien clarito. El mismo libro lo dice solito. Revelación de Jesucristo. Comienza diciendo: yo soy el alfa y el omega. Pero es interesante lo que vamos a revisar.